primera es su forma rectangular, bueno, más bien su forma algebraica, que fue la primera definición que dimos con la I. La segunda que fue con coordenadas y diciendo que tú lo podías graficar en el plano, ¿no? La parte geométrica. Y viene una tercera forma de entender a los números complejos. Esta es la forma polar. La forma polar, hagan de cuenta que es un caso geométrico, o sea, nuevamente vamos a ocupar la geometría, pero ahora lo que vamos a usar son dos parámetros diferentes. Vamos a sacar el ángulo y vamos a sacar la norma. Son los dos parámetros que vamos a necesitar. Ahora, creo que yo había cometido un error la vez pasada, de una vez se los aclaro. Creo que me parece aquí que cuando vimos la norma, yo le puse el argumento. Hay una confusión de nombres. Porque no se llama el argumento es el ángulo. Siempre me confundo entre módulo y argumento. Entonces, más bien, la norma en los números complejos se le llama el módulo. Entonces, por favor, ahí donde ustedes le pusieron norma o argumento, en vez de argumento le ponemos módulo. Y la forma de denotar el módulo en los números complejos se le pone mod. ¿Vale? En vez de arg, se le pone mod. Así. ¿Sí? La única diferencia, me equivoqué en el nombre, básicamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, el chiste para poder convertir un número complejo a su forma polar es calcular el ángulo del número complejo y el módulo del número complejo, o sea, la norma, ¿sí? Pregunta, esto es un problema de geometría. ¿Cómo calculo el ángulo de este vector? ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Con trigonometría. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la fórmula? Participación. ¿Cuál Sí. fórmula? No hay fórmula. Claro que sí hay fórmula. Bueno, dime cómo lo calcularías. ¿Qué ocuparías? Pues ocuparía, ¿qué le parece? La tangente. La tangente, así nada más. La tangente del ángulo es igual a la coordenada, bueno, a B sobre A. Muy bien. Y si te pido el ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Sacarle tangente a la menos 1. Tangente, arco tangente, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Participación. Y la norma, está bien fácil, eso lo ven en la primaria los niños, creo. Y la, y la norma, ¿cómo se calculaba, dijimos? Lo que mide el vector. Es con Pitágoras. Ok. Raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿verdad? Eso Muy lo bien. enseñan en el kinder, sí, cierto. Sí, eso va en el kinder, muy bien. Entonces, para convertir un número complejo, a esto se le llama regularmente las coordenadas rectangulares. Esa es la forma en que se les llama. ¿Por qué? Porque denotan un rectángulo. Si se dan cuenta, tú puedes dibujar un rectángulo perfectamente aquí con estas coordenadas que te den, ¿sale? Entonces, si tú quieres convertir un número complejo de coordenadas rectangulares a polares, necesito primero calcular el ángulo, que ya dijo Saúl cómo se calculaba, y el módulo, que también ya dijo cómo se calculaba, ¿vale? Bueno, ahora, si yo conozco el ángulo y conozco la norma, ¿qué relación hay entre las coordenadas rectangulares y el ángulo y la norma? Dices, mira, yo me acuerdo que el coseno de teta, seno de teta, era todos los vectores en el círculo unitario, ¿se acuerdan? Donde si le ponías aquí, por ejemplo, 30 grados, te denotaba el vector que tenía 30 grados de inclinación con respecto al eje de las X y que estaba en el círculo unitario. ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. Y si yo te digo que tiene un cierto módulo, o sea, una cierta norma, ¿qué había que hacerle? Pues nada más a este vector hay que multiplicarle por R, que es en este caso la R la estaremos denotando como el módulo o lo que mide la norma, ¿vale? Y esto es justo las fórmulas que dijo ahorita Saúl, ¿no? Entonces va un ejemplo, fíjense. Si yo quiero convertir 5,3 a su forma polar, ¿cómo lo hago? Dices, bueno, primero tengo que calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Y es tangente inversa de menos 3 sobre 5. Me queda menos 30,96. Pregunta, ¿a este ángulo hay que ajustarlo o ya así está bien? Porque recuerden que el ajuste era, en algunos casos tenía que sumarle 180 grados dependiendo del cuadrante, ¿verdad?
aquí a este ángulo, ¿lo tengo que ajustar o así lo dejo? Sí, se tiene que ajustar. ¿Sí? Estaría A ver, en el... este vector, ¿en dónde está? ¿En qué No, cuadrante No, así está? lo deja, ¿no? Ah, no, sí, en el cuarto, sí. Sí, sí. Está en el cuarto y nos está dando un ángulo en el cuarto cuadrante, entonces así está bien, no hay que ajustarlo, menos 30.96, ahí está. ¿Y cuál es la norma o módulo del vector? Dices, ah, mira, pues nada más es este al cuadrado más este al cuadrado, raíz de eso, ¿no? Entonces, raíz de 34. Por lo tanto, pues nos queda raíz de 34 por el coseno de menos 30.96, seno de menos 30.96. Esto, así tal cual, ya está en su forma polar. ¿Sí? Ya, no hay que hacer nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la manera en que yo puedo comprobar que lo que hice fue correcto? Ah, nada más tienes que multiplicar coseno de esto por raíz de 34 y seno de esto por raíz de 34 y verificar que te quede 5, menos 3. A ver, háganos su calculadora. Coseno de menos 30.96 por raíz de 34, ¿sí queda 5? Sí, Sí, sí quedan 5. sí. Y seno de menos 30.96 por raíz de 34, ¿sí queda menos 3? Menos 2.999. Ok, por el redondeo de que le truncamos por ahí un poquito al ángulo, ¿no? Pero esa es la forma de comprobar que nuestra forma polar estuvo bien hecha. Que cuando tú multiplicas este por este y este por este, te queda la forma rectangular. ¿Sí? A ver, va otro ejemplo. A ver si ya con esto queda súper claro. Imagínate que tengo ahora el número menos 3 más i. Y lo quiero pasar a su forma polar. Bueno, ¿qué te parece si primero lo pasamos en términos de coordenadas? Entonces, este número, sus coordenadas son menos 3,1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora hay que calcularle el ángulo y el módulo. Entonces, para el ángulo, ya sabemos, es tangente inversa de 1 sobre menos 3. ¿Cuánto nos sale en la calculadora eso? ¿Cuánto sale? Menos 18.43. Ok. Pregunta, ¿hay que ajustar ese ángulo o así se queda? Sí, ¿no? Pero está en el segundo cuadrante. Entonces hay que sumarle 180 grados. ¿Están de acuerdo? Si le sumas al menos 18 punto y algo que le salió 180 grados, les va a salir 161.57, ¿correcto? Sí. Ese es el ángulo que tiene. Entonces le ponemos coseno del ángulo que nos salió, coma seno del ángulo que nos salió. Y luego lo multiplicamos por su norma o módulo, ¿verdad? ¿Cuánto es? Dices, ah, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, o sea, 10, raíz de 10. Nos queda esto. Ahora, si yo lo quiero poner otra vez en coordenadas algebraicas, bueno, lo quiero pasar a su forma algebraica, ¿qué hago? Pues nada más me doy cuenta que esta que tenía coordenadas simplemente es la parte real, coseno de 161.57, más la parte imaginaria, seno de 161.57i, ¿vale? Y esto, pues, lo puedo aplicar la propiedad distributiva si yo quisiera, y entonces nos quedaría raíz de 10 coseno de 161.57 más raíz de 10 seno de 161.57i. ¿Sí está claro?
Sí, profe. ¿Cómo compruebo que lo que hice está bien? ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar y que salga el -3 o el... Ujú. O sea, evalúo coseno de 161.57 por raíz de 10 y me tiene que dar -3. Y seno de 161.57 por raíz de 10 me tiene que salir 1. A ver, métanlo en su calculadora a ver si sí cuadra. Sí, sí, da, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, así es como convierto de coordenadas rectangulares a polares. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Qué utilidad tiene? O sea, ¿para qué sirve esto? Porque si yo estaba trabajando bien con las coordenadas rectangulares, ya sea en su forma algebraica o en forma de coordenadas, ¿para qué introducir esta nueva forma de ver a los números complejos? ¿Por qué está más padre verlos como ángulos y normas que verlos como coordenadas rectangulares? O sea, tal cual la coordenada de real y la coordenada imaginaria. ¿Qué ventajas tiene? La pregunta. Vamos a ver. Imagínate que yo te digo, a ver, vamos a elevar. Espera. Vamos a elevar un número complejo al cuadrado, ¿sale? ¿Qué tendríamos que hacer? Dices, bueno, el hecho de que esté elevado al cuadrado es multiplicar este número por sí mismo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Mm? Y como dijimos que toda el álgebra de los reales viene igualito aquí con los complejos, entonces esto realmente es un binomio al cuadrado. ¿Qué dice el binomio al cuadrado? Dice, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del tercero. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo sumo la parte real con la parte real, me queda menos 16 más 30 veces sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Y qué pasa si yo lo hago ahora, elevo al cuadrado, pero en su forma polar? Bueno, primero vamos a convertir este número a su forma polar. ¿Qué tenemos que hacerle? Le sacamos el ángulo. Tangente inversa de 5 tercios. Es 59.03. ¿Hay que ajustar el ángulo? No, no hay que ajustar nada. ¿Por qué? Porque pues esto es en el cuadrante 1 y este ángulo está en el cuadrante 1. Entonces todo va bien. Y el módulo es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado es 34. ¿Vale? Raíz de 34. Bueno, hay que elevar esto al cuadrado. Ahora, como aquí tengo un producto de dos números elevados al cuadrado, ¿qué se hace? Dices, pues es el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más es elevar ambos al cuadrado. El primero al cuadrado, ¿qué queda? Dices, pues queda 34, porque la raíz se va con el cuadrado. Y la segunda nos queda un binomio al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues otra vez, como binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que es todo esto, más el cuadrado del segundo. Pero recuerden que como tenemos una i, al cuadrado se vuelve menos 1, por eso es que ya no hay i, y tenemos un menos acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora, chéquense esta parte azul. Dice 2 coseno de 59.03 por el seno de 59.03. ¿Quién tiene este
este folder, ¿quién lo compró cuando fueron a ofrecerlo? ¿A dónde fueron a ofrecerlo o qué? Al propedéutico, ¿tampoco no les pasaron a ofrecer este? Ah, es que ya no fui a los propios. Ah. Bueno, los que sí fueron a los propes. ¿Quién lo compró? Costaba 50 pesos, ¿no? Estaba muy caro. Sí. ¿Era comer o el folder? Ah, pues decidí comer. Híjole, pues aquí, la verdad es que el folder sí está chido, ¿eh? Yo, como daba clases en el prope, pues sí me dijo una vez el chavo que si le daba chance, y yo le dije, pues pásale, y me regaló mi folder. Estuvo chido, ¿no? Me regaló un folder. Y ya cuando, ahorita que lo estoy viendo, la verdad es que sí está chido. Y pues bueno, aquí, cuando lo abren, creo que nadie lo compró aquí. Bueno, cuando lo abren, en la parte superior, dice unidades trigonométricas. Y resulta ser que la cuarta identidad trigonométrica que nos aparece aquí, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Qué dice? La cuarta. ¿Sí la ven o no? Sí, la del seno de 2. Seno de 2 teta es igual a seno de teta, 2 veces el seno de teta, coseno de teta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué no es justamente lo que yo tengo aquí? Dice 2 coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Entonces, todo lo que está de color azul, realmente, por la identidad trigonométrica que acabamos de ver, es esta cosa de acá. ¿Sí? 2 veces el ángulo. Eso es lo que dice la identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y cuando yo esta parte que es real con esta parte que es real, la resto, me queda esto de aquí de color naranja. Y esto también suena un montón a una identidad trigonométrica. Entonces otra vez voy a mi folder del ingeniero y me fijo en la sexta identidad. Fíjense. Ahí está. ¿Alcanzan a ver la sexta identidad? ¿Qué dice? Coseno de 2 teta es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O sea que esta cosa de naranja, ¿en qué se va a convertir? En el coseno de 2 veces el ángulo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tu resultado es 34 por el coseno de 2 veces tu ángulo original más i veces, aquí nos faltó, i veces el seno de 2 veces el ángulo. O sea, lo que estoy diciendo es que si tú tienes un número en su forma polar y lo quieres elevar al cuadrado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es elevar este al cuadrado y multiplicar por 2 su ángulo. En general, el teorema me dice que si tú tienes un número en su forma polar, pues lo único que tienes que hacer es, mira, fíjate, elevamos este al cuadrado y elevamos este al cuadrado. Y luego nos queda coseno cuadrado de teta, 2 veces el coseno por i veces el seno, menos seno cuadrado de teta, ¿verdad? Y luego por las identidades trigonométricas del folder del ingeniero, nos queda coseno de 2 teta en la parte real y seno de 2 teta en la parte imaginaria. O sea, me están diciendo que un número en su forma polar elevado al cuadrado es el cuadrado de su módulo por 2 veces su ángulo. Bueno, o sea, el coseno de 2 veces el ángulo más i veces el seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué se les hace más fácil? ¿Desarrollar el cuadrado de un número complejo así como lo hicimos acá?
O si yo te doy su ángulo y su módulo, nada más multiplicar 2 por el ángulo y elevar el módulo al cuadrado. ¿Qué es más fácil? Como que se ve más fácil el segundo, ¿no? Dices, te ahorras de estar ahí sumando y factorizando. No, nada más. Si yo te doy ángulo y módulo, eleva el módulo al cuadrado y multiplica 2 el ángulo y se acabó. Y tú dices, pero nada más para eso definiste los polares, ¿para eso? No, espérate, es que viene lo fuerte, viene lo que realmente, por lo que los polares tienen una relevancia muy importante en los números complejos, ¿no? Fíjense. Para ello llegó la fórmula de Euler, tal vez una de las fórmulas matemáticas más importantes de todas, que dice lo siguiente, dice, imagínate que tú tienes un número complejo en su forma polar, r veces coseno de teta más i veces seno de teta. ¿Qué crees? Esto que tenemos aquí entre paréntesis, esto, es e a la i teta. Oye, espérate, pero ¿quién es e? E es el número de Euler. De hecho, de ahí viene el nombre. Se le llama el número de Euler por esa fórmula. Pero es el número de Euler complejo. O sea, no es... Bueno, el número de Euler siempre vale lo mismo, es 2.74 y algo, ¿no? Pero me refiero que esta, haz de cuenta que es como la función exponencial, pero compleja. O sea, ¿cómo? ¿Podemos definir funciones complejas? Claro que se pueden definir funciones complejas. De hecho, esto que les estoy enseñando es simplemente una introducción muy, muy rápida a los números complejos. Algo así súper, así una barradita. Así. Si tú quieres aprender de verdad a los números complejos, hay cursos de años de números complejos. El curso de variable compleja empieza con estas propiedades que les estoy enseñando y luego poco a poco empieza a crear todo el cálculo complejo, ¿no? Empieza a definir funciones, límites, derivadas, y luego te define las funciones trigonométricas, seno, el seno complejo, el coseno complejo, la tangente compleja, el logaritmo complejo, la exponencial compleja. O sea, es un curso muy extenso, de verdad, muy, muy extenso. Y todo para que, pues, al final concluya en esta fórmula de Euler muy bonita que te dice que el coseno más el seno, coseno de teta más i veces seno de teta es la exponencial elevada a la i teta. O sea, al ángulo que tienes ahí es a lo que vas a elevar la exponencial. ¿Sí? ¿Y qué ventaja tiene eso? ¿Qué ventaja tiene que en vez de poner coseno y seno le pongamos una i teta? Muchas, muchas ventajas. ¿Por qué? Porque todas las leyes de los exponentes las vamos a tener aquí. Miren, fíjense. ¿Se acuerdan del teorema anterior? Un ángulo, un número complejo en su forma polar y lo queríamos elevar al cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué crees? Es muchísimo más fácil que lo que hicimos allá arriba, con la fórmula de Euler. Fíjense. Esto, por la fórmula la de Euler, es r e a la i teta. ¿Sí? Elevamos al cuadrado. Pero elevar al cuadrado es elevar al cuadrado del primero y elevar al cuadrado del segundo. O sea, r cuadrada e a la i teta cuadrada. Pero por leyes de los exponentes, ¿qué le pasa cuando tenemos un número elevado a un exponente elevado a un exponente? Los exponentes se multiplican, ¿sí o no? Así. ¿Qué crees? Pues es que si me estás diciendo que todo lo que multiplica la i es el ángulo que hay que ponerle, pues esto es r cuadrada por coseno de 2 veces el ángulo más i veces 2 veces el ángulo, más i veces el seno de 2 veces el ángulo. ¿Qué no es lo mismo que tenemos acá arriba? Acá arriba en el teorema. Lo mismísimo. ¿Qué nos evitamos? Nos evitamos fórmulas trigonométricas. Ya esas no las necesitamos. ¿Por qué? Porque gracias a las leyes de los exponentes yo llegué a lo mismo. Entonces, la fórmula de Euler también se puede considerar como una forma polar.
De hecho, la Oh. fórmula de Euler está en su forma polar siempre, ¿no? Ahí está, porque siempre depende del ángulo y del módulo. Ok. Por eso, o sea, la fórmula de Euler es exclusiva para los complejos en su forma polar. Si está en su forma rectangular, no puedes aplicar la fórmula de Euler. Así no directamente, pues. Primero tienes que hacer el paso a la forma polar. Ujú. Pero no solo eso, ¿eh? O sea, esto dices, al cuadrado, está bien, no era tan necesaria. Yo lo hice arriba con puras identidades trigonométricas. Tal vez estás exagerando con la importancia de la fórmula de Euler. No, no, es que tiene un montón de aplicaciones esta fórmula. Ahorita las vamos a ver. De hecho, gracias a esta fórmula, sale una de las fórmulas más bonitas en las matemáticas. De las más bonitas, categorizada una de las fórmulas más bonitas en matemáticas. Ahorita se las voy a enseñar. Que de hecho es la famosa fórmula de Euler. O sea, es un caso particular de la fórmula de Euler. Y está increíble. Ahorita se las muestro. Déjenme mandarles una nueva invitación para crear suspenso.